Magia divina. El mundo de lo sobrenatural. Levantándose como la niebla de la tumba, deslizándose sin hacer ruido por entre paredes y puertas sólidas, los fantasmas han sido entretejidos en nuestras conciencias por siglos. Cuentos de los espíritus separados del cuerpo aparecen en el folclore en todas partes del mundo, y las historias de fantasmas han hecho que la audiencia tiemble desde tiempos inmemoriales. No sabemos qué nos ocurre después de la muerte, pero a la mayoría de nosotros nos gusta pensar que algún elemento esencial existe. Algunos creerían que están juntados a una forma del espíritu, y que de ahí surge la posibilidad inquietante de que en algunos casos el proceso pueda resultar errado. Al pena. Hay tanto de fantasmas como de sociedades humanas, pero también hay semejanzas con fantasmas de diversos países y siglos. Fantasmas inmediatamente. La guerra civil perturbaron a Lincoln profundamente, y tal vez esto es lo que él pasa. A diferencia de Lincoln, otros fantasmas pueden ser anónimos. Uno de los comunes es la dama de blanco. Frecuencia vestidos blancos ondeantes. Rusia es el fantasma etéreo de que se ve por río. Experiencias desalentadoras. La temperatura del aire desciende cuando aparece un fantasma. Los testigos tienen diversas reacciones. El terror es común, como también la pérdida de aliento, y muchos experimentan la sensación clásica del cabello parado. Los fantasmas mismos vienen en diversas formas y estilos. Han sido etéreos o sólidos, grotescos o bellos, locuaces o silenciosos. Pueden ser hombres, mujeres o niños, animales, vehículos o incluso edificios enteros. Cualquiera que sea la forma que los fantasmas tomen, los vivos reconocen que están en la compañía de algo irreal, algo que contraviene las leyes naturales y desafía la seguridad de todo su mundo conocido. Pero nuestro temor ante lo desconocido compite con nuestra fascinación. Y nuestro profundo interés en fantasmas escasamente ha disminuido con el tiempo. En cualquier ejemplo de la sociedad, en cualquier siglo, alguien con toda certeza ha visto un fantasma. No existe ningún fragmento de evidencia para sustentar la existencia de fantasmas, y no se ha probado objetivamente el haber visto ningún fantasma. Sin embargo, los encuentros de fantasmas son, y siempre han sido, una de las experiencias sobrenaturales más comunes. Desde tiempos remotos, encuentros personales sinceros describen una convicción firme entre miles de individuos que en efecto han visto un fantasma. En las palabras de Samuel Johnson, escritas hace más de 100 años, todo argumento está en su contra, pero toda creencia está a su favor. En la Edad Media se sabía que los fantasmas entraban en combate con los seres vivos e incluso aparecían como hordas enteras. Pocas cosas podían ser más desalentadoras que una banda de jinetes fantasmas que retumbaban como truenos al pasar arrasando con todo a través del norte de Europa, como la cacería salvaje. Encabezados en un principio por encarnaciones de dioses nórdicos, los cazadores salvajes atemorizaban a aquellos que los veían u oían. El cazador salvaje es una antigua leyenda escandinava, en la cual se ha creído comúnmente en una región grande del norte de Europa. La historia del cazador salvaje se deriva de la creencia de que el dios Wotan ocasionalmente visitaba la tierra. Lo hacía acompañado por un séquito de cazadores, caballos y sabuesos que ladraban, y su propósito de visitar la tierra era secuestrar almas y llevarlas a Valhalla. Las escenas de la cacería salvaje disminuyeron durante los siglos posteriores a medida que el cristianismo se extendió a través de Europa.
pero los jinetes aún hacen sus apariciones, dejando a su paso desolación y devastación. Se dice que si una persona tiene la mala suerte de escuchar el sonido de la cacería salvaje, además de ver la horrible escena, no viviría mucho tiempo para contarlo. Los jinetes de la cacería salvaje son una evidencia vívida de que no solamente los humanos pueden tomar forma de fantasmas. Leyendas de coches fantasmas y, por supuesto, caballos y jinetes misteriosos son parte del folclore de todas partes. Así que supongo que será un tipo de extensión de los fantasmas. Después de todo, hablamos de fantasmas y nos olvidamos que, de hecho, los fantasmas están usando ropa. Que la ropa ha sido obviamente hecha de alguna manera fantasmal con ellos, y que si ellos estaban montando un caballo, entonces ese caballo se vuelve parte del fantasma. La imagen escalofriante del jinete sin cabeza en el crepúsculo, encajadas hondamente en cuentos de asesinatos y venganzas, estas figuras tipifican al fantasma condenado a repetir eternamente el viaje de su vida de villano. Son un símbolo potente del fantasma sin sosiego, incapaz de sentir paz en la tumba. Muchas historias de fantasmas involucran otras cosas, a otras personas. Por ejemplo, barcos fantasmas. Barcos fantasmas son una tradición muy antigua. Existe, claro está, la leyenda de Una tiene lugar a principios de 1800. La tripulación le rogó al capitán que buscaran refugio. El capitán rehusó y retornó. La pistola estalló en su mano. La aparición entonces pronunció su maldición, que era que el capitán navegara sin reposo por siempre, una fuente de mala suerte para cualquiera que viera al barco maldito. Alrededor del mundo desde el comienzo de la historia humana registrada. Las creencias en fantasmas alrededor del mundo tienen unas semejanzas en muchos aspectos sorprendentes. Se supone que los muertos se mueven suavemente desde el mundo de los vivos a su propio lugar entre los espíritus. Si esta transición falla, el espíritu se pierde, y no ocurre ni una cosa ni la otra. Cualquiera puede volverse un fantasma. No hay muchas reglas que se apliquen al hecho de que si uno hace ciertas cosas en la vida, se volverá un fantasma. Un fantasma es nuestra evidencia de supervivencia después de la muerte. Y un fantasma puede tomar muchas formas. Puede tomar la forma de una aparición. Puede aparecer como algún tipo de grabación en el tiempo y en el espacio. Pero en última instancia creemos en fantasmas porque verdaderamente los necesitamos. Los necesitamos como evidencia de la supervivencia de nuestra alma. También los necesitamos para tranquilizarnos sobre cosas de nuestro propio mundo. Los fantasmas vienen a ofrecernos consejo, a prevenirnos, a consolarnos. Validan muchas cosas para nosotros en el mundo de los vivos y también para tranquilizarnos de que no llegaremos a un final después de que nuestra vida física termine. En verdad, no puedo descansar, no puedo quedarme, no puedo demorarme en ningún sitio. Los fantasmas, teniendo los beneficios de la visión postrera y la experiencia, también pueden guiar a los vivos. El novelista Charles Dickens había visto fantasmas él mismo, y estos jugaron papeles centrales en sus cuentos de ficción. En una de las obras más populares de Dickens, A Christmas Carol, un cuento de Navidad, los fantasmas le hacen ver a Scrooge el error de su proceder, y le hacen ver que debe cambiar su modo de vida antes que sea muy tarde. Los visitantes fantasmas de Scrooge son sobrecargados con cadenas y pesados grilletes que los unen a nuestro mundo. Pero Dickens no fue el primero en utilizar este tema. El fantasma que rechina las cadenas es tan viejo como la literatura misma. La que se considera como la primera historia grabada de fantasmas, la historia griega de Atenodoro,
Describe el sonido de cadenas que rechinan. Bueno, Atenodoro es la investigación clásica griega. Probablemente la primera investigación clásica que tuvo lugar. Ha sido registrada por Plinio el Joven, el historiador romano, y nos ha llegado como el primer ejemplo de que tengamos noticia de un fantasma que hace rechinar cadenas. La historia de Atenodoro fue cierta, basada en sus propias experiencias. Los hechos ocurrieron en Grecia hace más de 2000 años y se centran en una casa que se decía estaba embrujada por el fantasma particularmente ruidoso y problemático de un hombre viejo. Aprovechando que el alquiler era sumamente bajo e impasible ante las horribles advertencias de los inquilinos anteriores, Atenodoro se mudó. Pronto se dio cuenta del nocturno rechinar de las cadenas e incluso vio la aparición atormentada. Al comienzo, Atenodoro trató de ignorarla, pero luego su curiosidad aumentó. Se dio cuenta que el fantasma estaba tratando de comunicarse con él. Atenodoro siguió al fantasma en la noche. A la mañana siguiente, Atenodoro buscó al magistrado local y lo llevó para que examinara el lugar a donde el fantasma lo había llevado antes de desaparecer súbitamente en la noche. Atenodoro estaba convencido de que el fantasma tenía una razón para sus rondas. Se preguntaba si el espíritu no tenía un lugar de descanso adecuado y decidió que no habría paz en la casa hasta que descubriera el misterio de la infeliz aparición. En la noche, Atenodoro había marcado el lugar con un puñado de hojas. Estaba seguro que allí se encontraba la solución del misterio. Cuando cavaron, encontraron los restos de un cuerpo. Los huesos fueron sepultados de nuevo con la debida ceremonia y no se volvió a ver al fantasma. Se había hecho justicia y el fantasma podía descansar en paz. No todos los fantasmas son satisfechos tan fácilmente. Algunos vienen por solo una cosa: entregar una sentencia de muerte. Los mensajeros de la muerte aparecen en muchas sociedades y su horrenda advertencia no puede revocarse nunca. El mensaje puede venir como un resplandor por el rabillo del ojo, como el eco de una bella canción o un lamento intolerable, pero su significado siempre es instantáneamente claro para el blanco predestinado. Uno de los tipos más comunes de fantasmas es el que presagia la muerte, el que parece advertir sobre una muerte inminente. La Banshee del folclore irlandés y escocés se encuentra en esta categoría. Las Banshee han sido tradicionalmente asociadas con las hadas del bosque, pero a diferencia de sus hermanas, tienen un lado siniestro. Las Banshees son una creencia celta, esencialmente irlandesa. Son una forma de aparición de una crisis en cuanto se dice a veces que su gemido se oye cuando va a ocurrir una muerte. Comparativamente, muy poca gente ha visto una Banshee, pero se dice que a veces aparecen con formas diferentes, a veces como una mujer vieja, a veces como una mujer joven, a veces como una mujer que ha sido vista en las riberas de un río lavando ropa, la cual se dice a veces que es la ropa de la persona que está a punto de morir. En 1318, el caballero normando Richard de Clare conoció a su Banshee. En el camino a una batalla en Escocia vio a una mujer asquerosa en el borde del río. Richard observó alarmado mientras ella lavaba copiosas cantidades de sangre. Fascinado con horror por las cantidades de sangre, le preguntó a la mujer de quién eran esas ropas. Suyas, replicó ella. Richard trató de despedir a la mujer como lunática. Pero al día siguiente él yacía muerto en el campo de batalla y sus ropas bañadas en sangre. Algunas familias irlandesas antiguas, tales como los O'Brien, O'Malley's, O'Rourke's y O'Donnells, tienen sus propias Banshee, quienes actúan casi como espíritus guardianes de la familia. Parece que lamentan una muerte, al igual que celebran el paso al más allá de otro miembro de su clan. Incluso cuando las personas vivas emigran, las Banshee continúan vigilándolas. Sus muertes han sido anunciadas por los lamentos familiares desde lugares tan lejanos como América del Norte y Australia.